Hoy exploramos las rutas secretas del corazón humano. Nos adentramos en un viaje donde el destino no está escrito, sino caminando. ¿Se debe seguir el mandato de una costumbre o el latido de un corazón? Descubramos lo que pasa bajo el cielo del desierto. Empezamos. Alternativa Comunicación presenta Retratos de la vida, donde cada historia cuenta. Bajo el cielo del desierto. El amanecer en el altiplano guatemalteco tenía un modo particular de iluminar el paisaje. Las montañas cubiertas de neblina parecían guardar secretos antiguos. El gallo cantaba en la distancia y el humo del comal subía en espirales delgadas por la puerta abierta de una casa de adobe. Allí, entre el olor a leña y maíz tostado, vivía Susana. Su piel morena parecía encenderse con el sol y sus ojos grandes y oscuros tenían la dulzura del café recién molido. Había cursado apenas hasta tercer grado. Luego, la pobreza, esa maestra silenciosa de la mayoría, la obligó a quedarse en casa ayudando a su madre. Lavaba ropa en el río, cocinaba para sus hermanos y por las tardes hilaba bajo la sombra del corredor. Su mundo era pequeño pero ordenado. Sabía cuándo florecían los duraznos, cuando el cielo prometía lluvia y cómo distinguir los pasos de su padre entre los del ganado. Pero dentro de su corazón había algo más, una curiosidad que a veces se encendía como candela al viento, una necesidad de mirar más allá del cerro, donde el camino desaparecía. Una tarde, su madre la llamó al patio, con el rostro serio y las manos entrelazadas. «Susana», dijo, «hay un hombre que quiere hablar con nosotros». Susana se limpió las manos en el delantal y salió. Frente a la casa, un hombre de traje claro y sombrero la observaba con atención. Era don Manuel, al que Susana conocía de cuando era más pequeña, porque era amigo de su papá. Manuel tenía un poco más de 40 años y una figura que imponía respeto. Venía de Estados Unidos, donde trabajaba desde hacía muchos años. Hablaba poco, pero sus palabras pesaban. Durante la visita, Manuel explicó que buscaba una esposa. Decía que deseaba formar un hogar, que tenía dinero, que podía ofrecerle a Susana un futuro mejor. El padre de Susana, un hombre muy trabajador que amaba labrar la tierra, pero que estaba ya cansado de la escasez para mantener a más de 10 bocas, asintió sin pensarlo mucho. Susana no dijo nada. En su pecho algo se apretó. No sabía qué significaba amar, ni qué se esperaba de un matrimonio. Solo sabía que si aceptaba, tal vez su familia dejaría de pasar hambre. El casamiento fue sencillo. Un vestido blanco que su madre cosió a mano, un par de flores en el cabello y una misa corta en la iglesia del pueblo. Manuel la miraba con cierta ternura, pero también con frialdad. La noche de bodas, no hubo muchos besos ni caricias. Fue una mezcla de dolor y miedo. Susana en el rincón de la cama lloró en silencio, como quien pierde algo que nunca volvería a recuperar. 3 días después, Manuel regresó al norte, dejándole una fotografía y una promesa. «Pronto te mandaré a traer, Susana, te lo juro». Susana continuó viviendo en casa de sus papás, pero ahora recibiendo una remesa que ayudaba bastante. Los días se hicieron largos. Susana lo esperaba con una mezcla de fe y resignación. Cada carta que llegaba desde el norte era como un pedazo de esperanza.
Decía que pronto, que todo estaba listo, que solo faltaba el permiso, pero el tiempo pasaba y el permiso nunca llegaba. Hasta que una mañana, después de un año de espera, la carta cambió de tono. Manuel le enviaba dinero. Con esto, decía, podrás viajar. Si no te dan la visa, hay otros caminos. Busca un guía. Muchos lo hacen. Susana no entendía del todo, pero su padre, convencido de que era la oportunidad de su hija, contactó a un coyote que pasaba por el pueblo buscando viajeros. Y así, con una mochila vieja, un rosario y una foto de su boda doblada entre la ropa, Susana dejó su casa. El camino al norte comenzó una madrugada sin luna. Eran 14 personas, hombres, mujeres, un par de jóvenes de Honduras y una joven de El Salvador con su hijo pequeño. Susana caminaba en silencio, mirando los árboles que quedaban atrás. Pensaba en su madre, en el olor del maíz, en la cama tibia que no volvería a sentir. En el grupo también iba Raúl, un joven de 25 años. Era nicaragüense y caminaba con paso firme. Tenía una sonrisa fácil, aunque en los ojos se le notaba la experiencia vivida. Le gustaba bromear con los otros, pero con Susana era distinto. La observaba con respeto, con esa mezcla de curiosidad y cuidado que no pasa desapercibida. El primer día casi no hablaron. El segundo compartieron una tortilla. Y el tercer día fue cuando la lluvia los obligó a refugiarse bajo un puente. Raúl ofreció a Susana su chaqueta. «Te vas a enfermar», dijo, mientras ella temblaba. Susana bajó la mirada, sonrió apenas y murmuró un gracias. Desde entonces, caminaron cerca. Raúl le contaba historias de su país, de los lagos, de las fiestas patronales, del sonido de las campanas al amanecer. Ella escuchaba fascinada. Nunca había conocido a alguien que hablara con tanta vida. Una noche, mientras descansaban en una vieja bodega abandonada en Chiapas, Raúl le preguntó, ¿tienes a alguien esperándote allá? Sí, respondió ella, bajando la vista. Mi esposo. Raúl no dijo nada, solo asintió con un gesto que mezclaba respeto y tristeza. El viaje continuó. Ya más al centro de México, cambiaron de coyote. El nuevo era un hombre recio, de acento norteño, con mirada desconfiada. Desde el primer día, el coyote notó la belleza de Susana. ¿Y tú? ¿Viajas sola?, le preguntó una noche. Ella no alcanzó a responder, cuando Raúl, con voz firme, dijo, «No, ella es mi esposa». El coyote lo miró de arriba abajo. Luego sonrió entre dientes. «Pues que así sea», dijo. «Pero que no se me separen, ¿eh?» Esa noche Susana encaró a Raúl. «¿Por qué dijiste eso?», preguntó algo asustada. Raúl se encogió de hombros. «Porque vi cómo te miraba. No confío en él. Es mejor que piense que somos pareja. Así te respeta». Susana se quedó callada. No sabía si agradecerle o enojarse, pero en el fondo sintió algo cálido, la sensación de estar protegida. Desde entonces, Raúl se convirtió en su sombra. Le pasaba agua cuando el sol era demasiado fuerte. La ayudaba a subir las pendientes y cada noche buscaba un lugar donde ella pudiera dormir segura. Susana comenzó a reír de nuevo. Con Raúl, el viaje no parecía tan largo. A veces, cuando todos dormían, conversaban en voz baja. Ella le contaba cómo era su casa, las flores del patio, el sonido de la lluvia sobre el techo de lámina. Él hablaba de sus sueños,
de trabajar duro en el taller de su primo en Nueva York, mandar dinero a su madre y volver algún día a Nicaragua. Y entre palabra y palabra, algo se fue tejiendo entre ellos, una ternura que ninguno se atrevía a nombrar. El camino por México se volvió más largo de lo que nadie había imaginado. Los días se repetían bajo el mismo sol inclemente, amaneceres polvorientos, comidas apresuradas. Una tarde llegaron a un poblado polvoriento del norte de México. El coyote les ordenó descansar unas horas antes de seguir. Mientras los demás dormían bajo los árboles, Susana y Raúl se apartaron un poco, buscando una sombra. El calor era insoportable. Ella se cubrió la cabeza con un pañuelo y Raúl, sin decir palabra, le acercó su botella de agua. Cuando ella bebió, él la observó en silencio. En sus ojos había algo nuevo, algo que él no se había permitido sentir desde hacía mucho. «Cuando llegues con tu esposo», dijo Raúl de pronto sin mirarla, «¿crees que serás feliz?». Susana tardó en responder. «No lo sé. Él es bueno, pero no lo conozco. Mi mamá dice que el amor se aprende». Raúl asintió despacio. «Tal vez», susurró, «pero hay amores que no se aprenden, Susana. Nacen solos, sin permiso». Ella lo miró y por un instante ninguno habló. El silencio entre ellos era más intenso que cualquier palabra. Esa noche, el coyote llegó tomado y se acercó a la pareja con una mueca en la cara. «¡Hey, ustedes!», dijo burlón. «No parecen muy enamorados». Raúl apretó la mandíbula. Susana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El coyote insistió en vigilarlos de cerca. «Si de verdad son esposos», dijo encendiendo un cigarro, «demuéstrenlo. Nunca los he visto besarse». El aire se volvió pesado. Susana bajó la mirada, avergonzada. Raúl dudó apenas un segundo. Luego la tomó suavemente por el rostro y la besó. Fue un beso breve, pero el tiempo pareció detenerse. El ruido de los grillos se apagó y el corazón de Susana golpeó como un tambor. El coyote se alejó riéndose, satisfecho, pero ellos quedaron inmóviles, temblando por dentro. Raúl apartó el rostro sintiéndose culpable. «Perdóname, Susana, no quería faltarte al respeto». Ella no respondió, solo lo miró con ojos llenos de algo que ni ella sabía nombrar, y sin pensarlo, lo volvió a besar. Esta vez no hubo testigos ni excusas. El beso fue lento, silencioso, una mezcla de ternura y miedo. Raúl la abrazó con cuidado, como si temiera romperla, y ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido que marcaba el mismo ritmo que el suyo. Desde esa noche, algo cambió entre ellos. Ya no eran dos desconocidos caminando hacia el norte, sino dos corazones que habían encontrado refugio uno en el otro. Raúl sabía que si las cosas seguían así, no había vuelta atrás, que poco a poco la relación se volvería en algo más intenso. Así que en los siguientes días trató de convivir con otras personas. Susana se dio cuenta que Raúl trataba de esquivarla, aunque continuaban caminando juntos. Pronto Raúl empezó a reírse de las bromas que hacía Carmen, la joven mamá salvadoreña que viajaba con su hijo pequeño. Para Susana era algo incómodo y empezó a sentirse mal. No sabía qué era ese sentimiento, no quería dejar de estar al lado de Raúl y solo pensaba en volver a sentir ese roce de sus labios con los suyos. Sí, eran celos, sentía celos de no estar con Raúl, ese hombre que la protegía en el camino, pero que no era su esposo. «¿Qué pasa? Te veo extraña», dijo Raúl, buscándole la mirada.
No te quiero ver triste. Susana, cabizbaja, le dijo: solo te pido que sigamos caminando juntos. Así será, le respondió él, rozando su mano con la de ella. A pesar de sus temores, Raúl continuó caminando junto a Susana y decidió hacerle caso a su corazón y callar a la razón. Los días siguientes fueron una mezcla de agotamiento y esperanza. Vieron morir a 2 compañeros en el desierto, víctimas del calor y la sed. Rezaron juntos, compartieron la poca agua que les quedaba y siguieron adelante. Raúl y Susana dormían abrazados. En medio del miedo habían encontrado algo frágil pero poderoso, una razón para seguir vivos. Aquella noche, el viento soplaba con tal furia que parecía querer arrancarles el alma. Raúl la estrechó contra su pecho y la cubrió con su chaqueta. Cuando todo esto acabe, susurró, te prometo que te llevaré a ver el mar. Susana sonrió en medio del sueño. ¿De verdad? De verdad, repitió él, con una voz firme y dulce. Lo verás, y nunca más tendrás que correr. El silencio los rodeó, interrumpido apenas por el murmullo áspero del desierto. Raúl quiso apartarse, pero Susana le sostuvo la mano. Sus dedos, fríos al principio, se aferraron a él como quien teme perder la única certeza en medio de la nada. Y allí, entre el rugido del viento y las sombras que dibujaban las dunas, algo empezó a encenderse en lo más hondo de ambos. Eran solo 2 almas cansadas, aferrándose una a la otra para no desaparecer. El desierto, tantas veces enemigo, se volvió refugio, vasto, callado, casi sagrado. Se entregaron el uno al otro e hicieron el amor por primera vez, sin necesidad de palabras. Fue un lenguaje de piel y de latido, una mezcla de ternura y fuego que consumía y a la vez sanaba. Para Susana todo era distinto. Por primera vez no pensó en Manuel, ni en su casa, ni en la promesa que la había empujado hasta allí. Solo existía el calor del cuerpo de Raúl y la certeza de estar al fin en el lugar exacto donde quería quedarse. El amanecer llegó con su luz clara, trayendo consigo no solo esperanza, sino también el peso inevitable de la conciencia. Raúl la miró. En sus ojos se mezclaban amor y culpa. «Perdóname», murmuró, apenas un suspiro. Ella sonrió y lo abrazó. No sabía qué decir. Tal vez no hacía falta. Solo supo que ya no era la misma. Unos días después, el grupo divisó las luces lejanas del norte. «¡Llegamos! ¡Llegamos!», gritó alguien. El grupo lloró, rieron, se abrazaron. Algunos se arrodillaron y besaron la tierra. Raúl y Susana se miraron, sabiendo que al final del viaje los esperaba la realidad. Raúl debía viajar hacia el este, hacia Nueva York. Susana, en cambio, tenía que dirigirse a Texas, donde, según las cartas, la esperaba Manuel. «Supongo que aquí nos separamos», dijo Raúl, con la voz quebrada. Susana lo miró largo rato. El viento le despeinaba el cabello y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Él le acarició el cabello, como si se despidiera de un pedazo de sí mismo. «Prométeme que vas a estar bien», dijo. Susana asintió en silencio, pero no se movió. Raúl dio unos pasos para alcanzar al grupo con el que tenía que partir. Susana corrió hacia él, el viento levantando el polvo alrededor, los ojos brillando entre lágrimas y determinación.
No hagas esto, Susana. Tú tienes que irte con tu esposo, le dijo Raúl. Mi esposo no está en Texas, dijo ella con la voz entrecortada. Mi esposo va de camino a Nueva York. Raúl frunció el ceño. Confundido le dijo, ¿cómo así? Ella se acercó más hasta quedar frente a él. Mi esposo no se llama Manuel, susurró. Mi esposo se llama Raúl y va de camino a Nueva York. Raúl la miró con los ojos llenos de incredulidad y ternura. Luego sonrió, despacio, como quien al fin entiende el lenguaje secreto de la vida. La tomó entre sus brazos y la besó, sin miedo, sin palabras. En el desierto silencioso aprendí a vivir. Seguí las reglas, pero mi alma ansiaba hasta que una mirada, sin pedir nada, me enseñó que el amor es un acto de desobediencia. Susana dejó atrás un anillo, una foto, un pasado y siguió su camino junto a Raúl. El norte no era el paraíso prometido. Era un país de acentos extraños, de madrugadas heladas y de trabajos interminables. Raúl trabajó casi de inmediato en el taller con su primo. A Susana, en cambio, le costó un poco más encontrar trabajo, pero luego comenzó en un restaurante pequeño, desde abajo, primero sirviendo mesas, aprendiendo a sonreír, aunque las piernas le temblaran de cansancio. Con el tiempo, su esfuerzo llamó la atención del chef, que le ofreció un lugar en la cocina. Allí, entre ollas hirviendo y el olor a especias desconocidas, descubrió una pasión que nunca había imaginado. Vivían bajo la sombra de ser descubiertos, de perder todo lo que con tanto esfuerzo habían logrado. Pero mientras estuvieran juntos, el miedo se hacía más llevadero. Pasaron los años, y aunque lograron sobrevivir en aquella tierra extraña, Raúl sentía un vacío que ni el trabajo ni el dinero podían llenar. Una noche, él la miró con la misma ternura de aquel primer beso en el desierto. Susana, dijo con voz serena pero firme, ya hemos corrido demasiado. Ahora quiero que me sigas otra vez, pero esta vez de regreso. Ella lo observó sorprendida. ¿De regreso? Raúl asintió. Sí, a mi tierra. Quiero que ahora sea nuestra tierra y vivamos frente al mar, sin miedo. No quiero seguir escondiéndonos. Creo que hemos ahorrado lo suficiente. Pero, ¿tú qué dices? Susana bajó la mirada y una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro cansado, pero lleno de vida. Si es contigo, Raúl, donde sea, respondió. Ya te seguí una vez hacia esta ciudad y ahora te seguiré todo el tiempo. Y así, el camino que alguna vez los llevó al exilio se convirtió en la misma senda que los traería de regreso a casa, para construir su verdadero paraíso, frente al mar, juntos, sin miedo. Hoy, cada tarde en la playa de Montelimar, en Nicaragua, Susana y Raúl, después de cerrar su restaurante, descansan sentados sobre la arena húmeda, con los pies descalzos tocando la espuma suave de las olas.
A lo lejos, sus dos hijos, Luz y Diego, juegan riendo, recogiendo conchas y corriendo en la orilla. Raúl observa a sus hijos y luego a Susana, y con voz tranquila le dice: ¿te recuerdas de la primera vez que nos besamos? Ella sonríe con nostalgia. Claro que sí. Bajo el cielo del desierto, yo estaba muerta de miedo, y tú también. Pero ese beso me dio fuerzas para seguir caminando. Raúl sonríe suavemente. Yo temblaba, Susana, entre el cansancio y el miedo. Pensé que no era el mejor momento para enamorarse, pero fue ahí cuando entendí que contigo podía soportarlo todo. Susana bajó la mirada, acariciando la arena con sus dedos. Pero ahora estamos aquí, dijo con firmeza, con un hogar, nuestros hijos corriendo libres, nuestras mesas llenas de amigos. Raúl sonríe y le pregunta en voz baja: ¿cambiarías algo de todo lo que hemos vivido? Susana niega con la cabeza y lo mira con ternura. Lo volvería a vivir todo, porque gracias a ese viaje te encontré y cambió mi vida. Raúl le toma la mano con suavidad. Entonces valió la pena. El mar rompe suavemente contra la orilla. Sus hijos corren hacia ellos riendo, y Susana y Raúl los abrazan bajo la luz dorada del atardecer. Ahora el pasado quedó atrás, pero en cada mirada saben que ese beso bajo las estrellas fue el comienzo de su verdadera historia. Y así llegamos al final de este episodio de Retratos de la Vida. Historias que nos recuerdan que detrás de cada rostro hay un mundo de emociones, decisiones y sueños. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de humanidad y reflexión. Recuerda seguirnos en YouTube, Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Si tienes una historia que quieras compartir en este canal, escríbenos al correo electrónico que está fijado en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, compártela, deja tu comentario, danos like y síguenos para no perderte los próximos Retratos de la Vida. Hasta la próxima. Retratos de la Vida es una producción de Alternativa Comunicación Social. Narrado por Karin Koch. Idea original y dirección de Edgar Palencia.